Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes. Y hoy tenemos el gusto de poder hablar con César Barreto. Él es economista, exministro también de Hacienda, una persona muy entendida también del mercado financiero. Y también parte de Dende hace muchos años. Recién estábamos hablando un poco de la historia de Dende antes de salir al aire. Y yo le decía a don César que hace mucho tiempo realmente vengo siguiendo los informes y qué bueno siempre tener a una visión desde el sector privado de cómo ven la economía. Y es un gusto para mí poder tenerle hoy aquí en Monitor Económico al señor César Barreto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día. Es un placer realmente compartir contigo nuestra visión un poco de la economía para los próximos meses, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, y quiero arrancar un poco con un pequeño análisis de cómo han observado ustedes este año que arrancó con el impacto de la sequía. Por lo menos el dato que teníamos hasta mitad de año del Banco Central nos hablaba de una caída de cerca del 3%, pero parece que en los últimos meses, según por lo menos los datos adelantados del IMAED, hablan de alguna cierta recuperación. ¿Cómo proyectan ustedes que se está cerrando en este segundo semestre y con qué número podríamos terminar
el año 2022, don César? Y difícil fue el año, como ya de una vez que nos condicionó la sequía y la cosecha, que creo que fue una de las más bajas en términos de rendimiento de la soja que tuvimos en la historia, ¿verdad? Fue un golpe muy duro en esta oportunidad. Nosotros esperábamos un año más difícil, pero otros factores, en especial luego el propio sector agropecuario que tuvo un buen rendimiento en otros rubros, los precios internacionales que por efecto de algo negativo que fue el tema de la guerra ya en Europa entre Rusia y Ucrania, si bien por un lado aumentó mucho los precios de los combustibles, pero también por otro lado aumentó mucho los precios de los otros commodities agrícolas, también los metales en general. Y eso ayudó a mitigar un poco el efecto directo que tuvimos en la sequía en los primeros meses del año. También los ingresos tributarios estuvieron por encima de lo que nosotros proyectamos inicialmente. ¿Y en qué es relevante eso? Es relevante en el sentido de que le dio más recursos al fisco para mantener un nivel de inversión pública en un ritmo importante, que si no hubiera sido por eso ya tenía que haber empezado a una caída en la inversión pública este año, que es lo que por cuestiones de que el déficit fiscal está topeado en el 3%. Y este mayor ingreso tributario le dio más margen de ejecutar más programas de inversión y eso también ayudó en los meses más complicados. Y después ya el año económico nuestro empieza de vuelta con la nueva zafra, ¿verdad? Y el sector agrícola, los productores en general tenían reservas importantes de buenos resultados anteriores, cumplieron sus compromisos, el sistema financiero trajo recursos del exterior de manera importante, casi 1.500 millones de dólares más o menos entre las reservas que tenían los bancos en el exterior más los préstamos que tomaron del exterior para poder financiar al sector agrícola en esta nueva campaña, ¿verdad? Entonces la siembra fue muy buena y todo eso ya fue condicionando a que de una caída inicial importante en el primer semestre, este segundo semestre se note una recuperación bastante importante, mejor de lo que nosotros esperábamos, claro, ¿verdad? Nosotros esperábamos al inicio una caída alrededor del 2% más o menos. Pero ahora recortaron a menos 0,8. Menos 0,8 y probablemente menos 0,5, depende del último trimestre todavía, que hay que ver qué tanto hay que afectar la inversión pública para cerrar con el déficit del 3%, pero va a ser una caída bastante menor de lo estimado, ¿verdad? Y Banco Central mantiene todavía 0,2 positivo. ¿Ahí en qué es la mirada, en qué cambia? Porque la de ustedes todavía se mantiene en un términos negativos y no logra por lo menos ese 0% positivo. Y tenemos algunas diferencias en algunos sectores que ellos tienen una expectativa de desempeño en estos últimos meses mejor de lo que nosotros estamos esperando. Son pequeñas diferencias que hay, pero en general no son grandes, digamos, claro, ¿verdad? Lo que pasa es que como es 0,2 versus un número negativo ya es muy poco lo que se tiene que dar para que ocurra un escenario u otro. Claro. Puede ser que se dé lo que el Banco Central está esperando también, claro, porque por ahí ellos tienen mejores informaciones que nosotros en algunas cosas, pero veo un poco difícil porque el último trimestre del año pasado fue de buen desempeño, ya vamos a compararnos con un trimestre alto y este trimestre que se va a tener que cortar un poco la inversión pública en la ejecución en los últimos meses para cumplir con el déficit fiscal topeado por ley, o sea, eso no se puede exceder, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que esas cosas van a impactar un poco, ¿verdad? Pero independientemente sea que se dé lo que nosotros estamos esperando, lo que se nota es que venimos en un trajín ya de recuperación que ya nos proyecta hacia el año que viene, que si de vuelta, la lluvia es fundamental en este periodo en diciembre y enero, para que esta recuperación se consolide para todo el próximo año. Y ahí también hablaba con otros economistas en esta semana y justo recién acababan de dar ustedes el número y ustedes dieron una proyección, tengo acá, de 6%, ¿verdad? 6,5, sí. 6,5. Y es bastante positiva, don César. ¿A qué atribuyen ese efecto rebote tan fuerte? Y es un rebote porque la campaña de soja fue muy mala el año pasado, o este año, digamos, a principios de este año, y si tenemos
incluso considerando que por ahí no se usaron los fertilizantes que hacía falta por este problema que hubo con ese rubro en particular, que puede ser que impacte la productividad de los cultivos. Nosotros asumiendo 9 millones de toneladas de cosecha, que sería un escenario razonablemente bueno, ya nos genera ese rebote muy fuerte, porque es de 4 millones de toneladas que fue la campaña de este año, versus 9 millones es más del doble, ¿verdad? Y los precios todavía siguen siendo muy buenos, están por encima de los $500. Y eso o sea, dependemos del clima. O sea, si llueve, estamos hoy el 2 de diciembre, si llueve de aquí hasta mediados de enero de una forma razonable, yo creo que vamos a tener ese resultado, ¿verdad? Y nuestra economía es así. Hemos aprendido a vivir en esta volatilidad importante. Lo que tenemos que tener cuidado, y es lo que yo siempre repito, nosotros no podemos creernos el cuento de que vamos a crecer 6,5% ya por los próximos años. No, claro. O sea, nuestro potencial de crecimiento es mucho menos que eso, ¿verdad? Además hay que tener en cuenta que estamos sobre una base de casi nulo crecimiento del 2022 y lo que hace es un 6,2%. Así mismo. Realmente el potencial de crecimiento que tenemos nosotros está alrededor del 3,5%, algunos hablan de un poco más, el Banco Central estima en 3,6, 3,7%. Pero si uno se proyecta hacia el mediano plazo, está considerando algún proyecto de inversión que buscando satisfacer algún consumo a nivel local, hay que proyectarse a un ritmo del 3,5 o 4% como máximo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ahora, un tema que preocupó mucho este año fue el tema de la inflación, ¿verdad? Una inflación que Banco Central y bueno, muchos analistas consideran que en gran medida fue una inflación importada por el aumento realmente extraordinario que tuvimos en el precio sobre todo de los combustibles, que tuvo un efecto sobre muchos bienes de consumo. Banco Central en los últimos 2 meses ha mantenido la tasa de política monetaria, ¿verdad?, estable, porque señalaba en sus informes de que ve como cierta estabilidad. No es que los precios bajaron mucho, pero por lo menos se mantuvieron estables. El pronóstico de Dende sobre el tema inflación, esta presión inflacionaria está comenzando a disminuir. ¿Se espera que el año que viene no tengamos tantos problemas por el lado de la inflación? Mira, primero es muy importante, coincidimos nosotros en que las causas son principalmente un desequilibrio internacional muy grande que hubo entre oferta y demanda, por los problemas logísticos, por una serie de cosas, y también por la gran emisión de dinero que se hizo en el transcurso de la pandemia en los países desarrollados, ¿verdad? Configuró un escenario inflacionario en el mundo que obviamente es difícil de que cualquier país pequeño pueda escapar de eso. Nos impactó primero por el lado de los commodities, que fueron los primeros que aumentaron de precio, y los commodities son la base prácticamente de la materia prima de todos los bienes de consumo y bienes intermedios que se utilizan en todo el mundo, también en Paraguay, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una inflación importada, más o menos, en las importaciones nuestras se refleja claramente. El precio del promedio de las importaciones más o menos aumentó un 25% en dólares el año pasado, o sea, este año. Ese 25% ya te condiciona que todos los bienes que terminamos comprando nosotros va a reajustarse en sus precios, ¿verdad? Ahora, hay un proceso de traspaso de esos precios a nivel mayorista al consumidor final que lleva tiempo y se desarrolla, digamos, en la medida en que los canales de comercialización van reflejando los nuevos costos que van recibiendo los productos que van reponiendo. Entonces, por eso es que lleva tiempo hasta que uno alcanza un pico en el cual se reajusta todo, y a partir de ahí lo que hay que ver es si en adelante hay un fenómeno inflacionario permanente que va a hacer que la inflación todos los años va a ser alta o no. En este caso importada, digamos, ¿verdad? Y segundo, ¿qué tanto esta inflación importada, de que afecta a una importante parte, digamos, de la canasta de bienes y servicios, se traslada a otros a nivel local cuyos costos no han cambiado sustancialmente, pero que en términos de precios relativos tiene que de alguna manera reflejar a través del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de los servicios y de un conjunto de cosas que no está directamente impactado por esto, pero que finalmente terminan, los salarios le aumentan, finalmente terminan aumentando sus costos, y que tanto se reajustan los precios de los servicios también, ¿verdad? Ahí es donde el Banco Central trata de frenar esto, de que no se traslade esto que es transable a no transable de manera tan directa, y por eso hace los ajustes que tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos viendo es que los precios de los commodities pareciera ser que tocaron un techo. De hecho han bajado un poco en los últimos meses respecto a los picos que han alcanzado, en dólares estoy hablando, en los mercados internacionales.
Y el efecto traslado hacia los servicios y el otro conjunto de bienes más de característica local ha sido más limitado. Entonces eso es lo que nos da a nosotros la señal de que como la inflación es originada por estos factores y nosotros no tenemos factores internos de expansión del dinero que diga que estamos generando inflación de manera autónoma internamente, debería de, en la medida en que la inflación internacional va cediendo, también se tiene que ir ocurriendo lo mismo aquí en Paraguay. Claro. Y es por eso que esperan ustedes un 5% para nosotros estamos esperando una convergencia más lenta de lo que se podría esperar, porque los precios internacionales medio que pararon de subir, pero hay todavía dificultades en distintos rubros que podría hacer de que la convergencia sea más lenta al 4%. Nosotros creemos que vamos a hacer un 5% en el 2023 y estaríamos llegando al 4% o incluso un poco menos en el siguiente año, ¿verdad? Claro. Pero todo esto son en base a los supuestos que nosotros consideramos. Esto hay que ir haciendo el monitoreo y el seguimiento de efectivamente si los supuestos que estamos asumiendo se cumplen o no en la práctica en los próximos meses e iremos revisando de vuelta en función a los datos que tengamos, ¿verdad? Así mismo. Un tema que siempre te escucho hablar, don César, es sobre el tema del déficit fiscal y el hecho de volver otra vez a ese equilibrio del 1.5, que es lo que nos marca la ley de responsabilidad fiscal. Obviamente por la cuestión de la pandemia se tuvieron que contar con autorizaciones especiales para pasarnos esos límites, ¿verdad? Este año estaríamos cerca del 3%, para el año que viene ustedes estiman 2.3%, pero ahí te consulto, si se aprueba el presupuesto como hasta ahora se ha manejado con los ajustes que hizo el diputado, lo que hizo el Senado también, ¿es posible que Hacienda pueda cumplir con este 2.3%? ¿Va a tener que hacer un gran trabajo de reconstruir otra vez el presupuesto, hacer más ajustes para poder lograr este 2.3%, o pone en peligro ese camino hacia la convergencia a través del 1.5 que se está esperando para el 2024, creo que era la meta, ¿verdad? Y que de a poquito va bajando? Bueno, a ver, la implicancia que tiene, primero yo quisiera poner un toque en un tema que es lo que me preocupa mucho. La Comisión Bicameral de Presupuesto en esta oportunidad hizo modificaciones a las estimaciones de ingresos que envió el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda calcula sus ingresos proyectados en base a lo que técnicamente es razonable para nosotros, para cualquier otro país, digamos, ¿verdad? Tocar esas cosas ya implica agregar ingresos que también puede ser que ocurra, digamos, ¿verdad? Pero ya no tiene la consistencia o la sustancia técnica que debería de tener, ¿verdad? Y eso es peligroso. Lo tocaron a casi unos 30 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Pero si lo tocan ahora y lo tocan el próximo año y pasamos de vuelta a este escenario en el que el Congreso va modificando esas cosas, nos va a generar de vuelta una incertidumbre respecto a las finanzas públicas que nosotros habíamos corregido de una manera importante con la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Ese es un tema que me preocupa puntualmente, ¿verdad? Aparte de eso, Disculpame, porque ahí parece como que le encontraron la trampa a los legisladores. Sí. Porque la ley de responsabilidad fiscal te pone un tope de 1.5, pero ellos, como no te pueden tocar eso, lo que te aumentan es la estimación de tus ingresos. Y de ahí otra vez te vuelven a perjudicar por el lado del presupuesto. Sí. Lo cual me parece una trampa, digamos, dentro de este juego político que hay. Pues, o sea, claro, el juego político está muy competitivo en este momento, en las elecciones. Porque no hay ningún estudio así que justifique ese supuesto Ninguno. aumento de la recaudación. De hecho, según las estimaciones que yo tengo, que lo hago con la metodología que yo manejo hace muchos años, la propia estimación del Ministerio de Hacienda es un poco más alta de la que yo tengo estimado. Entonces, es como muy optimista ya. Ya era un poco optimista, digamos. Era no grande la diferencia, pero era un poco optimista. Entonces le agregan más y obviamente lo realizable es bastante más bajo, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, el cumplimiento del tope, finalmente el 2,3% es un tope legal. Se van a tener que cumplir, o sea, si vos no cumplís un tope que te impone la ley, vas a estar haciendo una... Claro. Vas a incurrir en algún delito de responsabilidad por ahí, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Hacienda va a tener que cumplir eso, así como va a tener que cumplir el 3% de este año, ¿verdad?
El cumplimiento es lo que se complica, porque en base a qué se va a cumplir. Va a tener que pagar los 50 millones de dólares de aumento de gasto salarial que incluyeron en el Congreso, más lo de los médicos y los maestros que ya estaban luego incluidos, ¿verdad? Y vas a tener que, si los ingresos encima están sobreestimados, vas a tener que reducir la ejecución de la parte variable del presupuesto. O sea, los gastos líquidos vas a tener que cumplir y lo variable vas a tener que poner algún tope financiero dentro del plan financiero del próximo año. Exacto. Para poder cumplir el 2,3% del déficit. Eso es lo malo. O sea, nosotros como necesitamos lo contrario, o sea, esto es como la contrarreforma, digamos, nosotros empeoramos el gasto público en vez de mejorarlo. Nosotros necesitamos generar cada vez más márgenes para poder hacer inversiones que mejoren los servicios públicos, ¿verdad? Con esto que estamos haciendo empeoramos la situación, ¿verdad? Sí. Es como yo le llamo la contrarreforma, porque todos estamos impulsando que la calidad del gasto público tiene que mejorar y eso tiene que ser tomado como una política de Estado, ¿verdad? Y ahí por ejemplo, nos expresaban su preocupación gremios, por ejemplo, de la construcción que no le están pudiendo terminar de pagar y hay una deuda de más de 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se priorizan los gastos rígidos y todo lo que tenga que ver con pago por obra de infraestructura se patea para adelante hasta que podamos conseguir la plata. Como la plata no se consigue, se prolonga, digamos, el no pago a estas empresas que también incluso hasta su calidad crediticia en los bancos están comenzando a bajar, ¿verdad? O sea, estamos priorizando gastos, más gastos, pero menos inversión con este tipo de acciones, don César. Perjudicando gravemente la economía, porque finalmente la economía y el propio desarrollo de los servicios públicos depende de la inversión que haga el Estado en estos rubros, ¿verdad? Claro. Es grave este tema de la deuda. Hay un desequilibrio entre el ritmo de inversión física de las obras públicas y la capacidad financiera de cumplimiento del Estado. Venimos rezagados, por eso esas deudas que se acumulan, digamos, ¿verdad? Y está poniendo en riesgo la ejecución de proyectos que son importantes. Este tema del puente de Héroes del Chaco, por ejemplo, que está financiado. El gobierno financió con fuente 10 o fuente de ingresos tributarios o royalties dos obras importantes. Uno es el puente de Héroes del Chaco y otro es la franja costera de Pilar, que es una obra importante también para los pilarenses, ¿verdad? Exacto. Y esas obras, como no tienen una fuente de financiamiento estable, porque depende de que quede saldo de los impuestos y de los royalties para poder pagar efectivamente la ejecución de esos proyectos, está teniendo problemas. Sí. Tomaron la deuda con el BID, con la CAF y algo saldaron ahí, pero parece que la deuda es más grande. Entonces, creo que el gobierno y el Ministerio de Hacienda tienen que sincerar esta parte también, ¿verdad? Porque está poniendo en riesgo a empresas de primera línea de construcción de nuestro país y en el medio. Exacto. Puede hacer quebrar a estas empresas. ¿Qué va a pasar con las obras públicas si es que le hacen quebrar a 2 o 3 empresas grandes en el país? Hay dos cosas. Uno, nos decían 80.000 puestos de trabajo están en riesgo y dos, son empresas, como decía don César, de primera línea que por una falta de pago del Estado, están comenzando a perder su calidad crediticia, lo cual es gravísimo para una empresa que hizo millonarias inversiones. Así mismo es, o sea, cuando vos quieras contratar de vuelta más obras en el futuro, que necesitamos hacer muchas, otra vez más maquinaria, esas empresas tienen que estar solventes para poder encarar esos proyectos. Exacto. Entonces es muy importante que ellos regularicen esta situación con las empresas. Creo yo que es más importante eso que empezar obras nuevas, porque ¿de qué obras nuevas vas a hacer si es que vos no estás teniendo problemas con las obras que están en ejecución, ¿verdad? Y por eso, don César, es tan importante el estudio del presupuesto, porque cuando se hacen estos ajustes, hablaban de 2.300 cargos nuevos y aumento de cerca de 60 millones de dólares en lo que es aumento de salario y todo eso. Lo que estamos haciendo es quitarle más oxígeno de lo poco que ya tiene el Ministerio de Hacienda para saldar estas cuentas. En este caso pues, hay un número concreto, de hecho, ya que es muy bueno tu puntualización. 50 millones de dólares que podrían haber ido a que pueda seguir avanzando el puente Héroes del Chaco y la franja costera de Pilar. 50 millones de dólares, porque esos proyectos, por lo menos, si fueran mitad y mitad en cada uno, esos proyectos podrían terminar tranquilamente en los plazos que están estimados. Al sacarle 50 millones de dólares para más cargos, más salarios, esas obras están en veremos, van a necesitar algún préstamo extraordinario de este tipo de libre disponibilidad del BID y qué sé yo, para poder avanzar con esos proyectos de vuelta. Eso es un riesgo
Y me parece una irresponsabilidad muy importante, ¿verdad? Totalmente. Porque es más, esto yo le dije a las empresas desde el primer día en que ellos empezaron, no hagan ustedes endeudándose ustedes para seguir la obra. Pidan que el Estado les pague, porque yo ya sabía de que iban a tener problemas con la fuente de 10. Cuando Hacienda les plantea, vayan y pidan un crédito a los bancos, nosotros apenas nos liberamos y les vamos a pagar a ustedes. Fue un riesgo que asumieron. Fue un riesgo que asumieron. Fue un riesgo. Pero fue un riesgo. Yo les dije ¿Qué a ellos, ahora está pasando? yo les dije, fuente 10 no va a alcanzar para poder financiar. Eso lo dije bien, ¿verdad? Pero bueno, hoy la situación está planteada, y cuando la situación está planteada con empresas de primera línea, yo creo que hay que buscar caminos para resolver, ¿verdad? Exacto. La cuestión también que dentro del informe que ustedes estuvieron analizando fue elecciones 2023, cambio de gobierno, ¿verdad? ¿En qué tanto puede llegar a influenciar eso también en nuestro futuro económico para el año que viene? Bueno, dos cosas. Uno es que si el ruido político que hay es demasiado grande, puede afectar, generar cierta incertidumbre respecto del futuro del manejo económico del país. O sea, hasta ahora, por lo menos, eso no se ha notado. Nosotros percibimos, y en general, tanto a nivel local como internacional, se percibe como que no hay el riesgo de que haya un cambio de rumbo económico importante, independientemente de quién gane, porque finalmente uno no se fija, no se está jugando porque gane fulano, mengano o sultano, sino que desde el punto de vista institucional y de la evolución del país, lo importante es qué esperamos que haga cualquiera de ellos que sea que tome el gobierno, ¿verdad? Ahí pareciera ser que pequeños matices más o menos, pero nada relevante que pueda cambiar el rumbo importante que venimos trayendo ya casi 2 décadas. Eso a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, donde independiente de quién gane, te cambia toda la película. En nuestro caso no es tan así. Nosotros no vemos que haya el riesgo de que haya un cambio, más bien el riesgo que vemos es de que hay poca convicción de todos ellos también de las reformas que hacen falta para efectivamente dar un siguiente paso en el desarrollo del país, ¿verdad? Y eso nos preocupa porque nosotros venimos con el impulso de los commodities y con la deuda que tomamos en los últimos años, pero esos impulsos se nos van acabando. Ahora se nos suma, por suerte, también se nos cae en esta cosa de repente de regalo, digamos, ¿verdad? El sector forestal con este proyecto de Paracel, que es muy importante, que nos va a dar, por el tamaño que tiene y por la relevancia de generar un nuevo sector económico, nos va a dar un impulso, creemos, por lo menos una década importante de vuelta. Es como que viene algo que nos va a dar un impulso y no depende tanto de que el Estado gestione mejor o peor, digamos, las políticas públicas, ¿verdad? Pero estas cosas se acaban con el tiempo, ¿verdad? Y para Paracel o para cualquier proyecto de desarrollo del sector privado, lo más importante es mantener previsibilidad, que las finanzas públicas estén ordenadas, política monetaria, un banco central independiente. Esas cosas son que creo que no van a cambiar mucho, pero después hace falta mejorar la educación, mejorar la salud, la infraestructura, el agua, la electricidad, o sea, sectores que son críticos, que actúan como cuellos de botella para algunos sectores que dependen de estos servicios de manera más directa. De hecho, la propia calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos depende de esto, digamos, ¿verdad? Ahí estamos fallando, ¿verdad? Y más plata para el Estado para estas cosas, y yo no estoy de acuerdo, porque sabemos que hace falta más plata, pero si le da más plata a un modelo en el cual contratamos funcionarios que no están capacitados y no hay un plan de carrera para ellos, no hay concurso para incorporar a la gente, contratamos a los amigos, o sea, no podemos seguir así. O sea, nadie te va a dar plata para que sigas haciendo eso. Entonces necesitamos hacer esas reformas, ¿verdad? Y un tema muy importante aquí, estas reformas además están ligadas con el famoso grado de inversión, que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Yo le pediría, cualquiera sea que gane, que por lo menos garantice que hagamos esas reformas, que son más macro todavía, ¿verdad? Caja fiscal, ¿verdad? La ley de ordenar el tema salarial y la ley de funcionario público son dos cosas muy importantes, ¿verdad? Que si eso por lo menos ordenamos un poquito y damos previsibilidad al gasto público en ese sentido, es muy probable que nosotros podamos tener grado de inversión. Y hoy es muy relevante, ¿eh? El costo financiero del país pasó de 3% a 6% en estos últimos 6 meses nomás por el cambio de política monetaria en los países desarrollados.
Yo te aseguro que como dependemos del financiamiento internacional, ese 3 puntos de diferencia es crítico. Totalmente. Podemos bajarlo si la calificación país mejora. Ahí está lo crítico. Podemos bajar un punto, por lo menos, si la calificación país pasamos a triple B menos nomás, ¿verdad? Un punto de diferencia de tasa es muchísimo para este escenario que vamos a tener en los próximos años, ¿verdad? Totalmente. Y una última, hablaste un poco del tema de las reformas y justo era lo que te iba a consultar, ¿verdad? A mí me preocupa un poco que no le escucho a ninguno de los candidatos, independientemente del partido o del sector político, hablar de la caja fiscal, hablar del sistema de pensiones, de tener un regulador para nuestro sistema de pensiones, hablar de una reforma estructural para el gasto público, las compras del Estado, hablar sobre el tema de la educación. Justamente ayer en el informe del Ministerio de Hacienda presentaban los datos de índice de capital humano Paraguay en el último lugar. O sea, el debate político lastimosamente está en lo de siempre, en el ataque personal, pero hay reformas demasiado importantes e incluso bombas, digamos, o que están a punto de estallar, como el sistema de pensiones, y no vemos que nadie esté tocando el tema, don César. Comparto plenamente la preocupación tuya. Ese es es como que los políticos no están considerando adecuadamente la realidad que van a tener cualquiera sea que gane en términos de la gestión del gobierno para el próximo periodo, ¿verdad? Desde el presupuesto que está desfinanciado hasta y estas reformas que hacen falta para que el país pueda asegurar por lo menos seguir caminando hacia niveles de desarrollo superiores, ¿verdad? Que esas reformas son fundamentales, ¿verdad? Sí. Y preocupa que no haya una visión clara al respecto, preocupa que obviamente todas las reformas generan costos y beneficios para distintos sectores. No hay una sola reforma que diga, o sea, si vos repartís plata nomás, obviamente el que recibe plata está feliz y nadie paga el costo, entonces todo está espectacular, ¿verdad? Eso es lo que le gusta a los políticos, ¿verdad? Pero no hay para hacer eso, ¿verdad? No hay. Entonces, nosotros tenemos que hacer reformas que implican costos para algunos, que hay que explicarle a la sociedad por qué vamos a asumir estos costos, porque estamos buscando un bien común, un bien superior estamos buscando. Estamos tratando de que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor nivel de vida de lo que nosotros hemos tenido, por lo menos no tengan las restricciones que nosotros tenemos hoy o que tuvimos cuando éramos chicos, ¿verdad? Claro. No veo, y eso es preocupante. Y nuestros líderes no tienen esa visión de desarrollo que necesita un país subdesarrollado como nosotros. Ellos miran los países desarrollados que hacen y se extrapolan y quieren traer esas cosas que están por allá, pero son condiciones totalmente diferentes, totalmente diferentes. Sí, y preocupa, don César, porque, a ver, este año creo que 300 millones de dólares ya de recursos del Tesoro van para la caja fiscal, y el año que viene probablemente sean 400, y vamos a ir a 500, o sea, nos está comiendo, por no hacer una reforma, nos está comiendo plata que podría ir a un montón de inversión o gasto social que ayuda a mejorar la calidad de la educación, por ejemplo. El estar financiando una caja que hace rato se tenía que haber ya intervenido y tomado alguna medida, y es como que estamos pateando el problema sin darle una solución y cada vez nos cuesta más plata. Es muy preocupante. O sea, la caja fiscal está consumiendo sus reservas que había acumulado después de la reforma que se hizo al inicio del periodo de Nicanor con Dionisio Borda. Sí. Se ajustaron ciertos parámetros y se empezó a acumular ciertas reservas allí. Creo que hay en el Banco Central algo así como 700, 800 millones de dólares de reservas, ¿verdad? Se está usando esas reservas. Termina la reserva y ya, ahí sí que el 100% del déficit se va a tener que pagar con recursos tributarios ya, ¿verdad? Y eso, cuando vos haces eso, te absorbe recursos tributarios, finalmente esos recursos tributarios no pueden ir a financiar otras cosas que son más vitales para la gente, claro, para la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Hay que mirar siempre los dos lados, las dos caras de la moneda. O sea, cuando yo decido poner plata acá, estoy decidiendo al mismo tiempo no poner plata acá, no poner acá, no poner acá, no poner acá, ¿verdad? En estos años, y uno de los déficits, yo creo que Marito hizo una gestión económica relativamente buena para todo lo que le tocó. Pero una cosa en la que él falló es que avanzó con medidas de reducir la edad de jubilación de los médicos, o sea, toda la parte jubilatoria. Primero vetó, luego la ley de reforma de la creación de la superintendencia de pensiones al inicio de su gobierno. O sea, ahí él cometió errores, ¿verdad? Y los costos se están pagando ahora.
y los próximos años esos costos van a ser cada vez más altos. ¿Cómo le quitas después ya a esa persona que se jubila a los 55 años, decirle no a los 65, es lo que realmente esto va a ser financiable? Ya no, yo creo que cualquier reforma que hagamos vamos a tener Ya que... es para los nuevos. Para los nuevos, Exacto. ¿no? Ese es el problema. Exacto. No, complicadísimo. Pero bueno, realmente un gusto conversar contigo, don César. La verdad, el estudio que hace DENDE siempre es sumamente interesante y queríamos darle todo el destaque que podíamos en este espacio. Así que muchas gracias por tu presencia. Un placer, gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias. César Barreto, economista. Con él cerramos Monitor Económico en esta edición de viernes. Será hasta el próximo lunes.